Muy buenas tardes, tengan este día. Es un gusto poder compartir con ustedes estos conocimientos y espero de ustedes también la aplicabilidad para este proyecto de emprendedurismo. El tema que yo voy a abordar en esta tarde corresponde a los elementos financieros básicos en emprendedurismo. Y el tema específico, elementos básicos de la contabilidad presupuestaria. Ok, entonces vamos a iniciar con este punto correspondiente a los elementos básicos de la contabilidad presupuestaria. Los objetivos que tenemos para este tema, como objetivo general, brindar los elementos de la contabilidad y su relación con el presupuesto. En los objetivos específicos, que los estudiantes adquieran habilidades en la estimación de los costos y como objetivo 2, relacionar las cuentas contables con el presupuesto. En la vinculación de la contabilidad respecto al presupuesto, la contabilidad vamos a iniciar definiendo cuál es el papel de la contabilidad. La contabilidad es la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas. O sea, realiza todo el proceso desde las normas hasta los procedimientos de registro y análisis de las cuentas y las transacciones que se realizan. Este proceso de registro de todas las operaciones efectuadas por la organización durante un ejercicio, hablando de un ejercicio, estamos hablando de un ejercicio de un periodo de un año, aunque la contabilidad normalmente hace cortes por cada mes, pero acá hablamos del ejercicio anual. Cada actividad programada y ejecutada en el presupuesto se contabiliza en el sistema contable y a la vez se vincula al presupuesto de acuerdo a la naturaleza del gasto. Como podemos observar aquí, tenemos un catálogo de las cuentas contables correspondiente a las cuentas de activo a corto y mediano plazo. El sistema de registro contable debe controlar las asignaciones del presupuesto de aquellas transacciones que se dan, hablando del ejercicio presupuestal, porque muchas veces el presupuesto sufre reducciones o sufre ampliaciones. Entonces, todos estos movimientos tienen que ser registrados en la contabilidad. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿verdad? Disponer dentro del sistema contable, tener la disponibilidad de los recursos con que se debe ejecutar el presupuesto. Para esto es muy importante tener en cuenta que la contabilidad debe tener un sistema de registros contables que permita, o sea, un software que permita vincular las cuentas presupuestarias con las de ingreso y gasto. Acá podemos ver el catálogo de las cuentas de presupuesto vinculadas con las cuentas de la contabilidad. La vinculación, la clave para esta vinculación para el control del ejercicio presupuestal corresponde a los diferentes códigos presupuestarios o categorías programáticas que se establecen por un conjunto de dígitos ordenados en forma sistemática. Esto constituye un elemento central para procesar las operaciones que afectan al presupuesto y a la cuenta de gasto. Como podemos observar, acá están los códigos, tiene la actividad o tarea. Aquí estamos hablando de un presupuesto de una organización o para un proyecto. Entonces tenemos las tareas, los niveles de tarea y los niveles de actividad para el ejercicio presupuestario o la formulación del presupuesto, los tipos de recursos, las unidades y las tasas, así como el presupuesto. Acá está un formato, como les comentaba, para un proyecto. Y esto correspondió a al proyecto de la octava ronda de VIH, donde se estableció un presupuesto para 5 años. Acá podemos ver el código de la actividad, la macrocategoría, código por actividad y por macrocategoría que correspondía a cada uno de los grandes objetivos, las actividades correspondientes, cada actividad con su tarea y su código de tarea y también con su categoría de costo.
y se establece la tarea, la población a que va destinada y se detalla el presupuesto, los costos para cada una de estas tareas que se asignaron, el costo unitario y acá tenemos este presupuesto fue elaborado para cada uno de los años en cada uno de los trimestres y tenemos para esta actividad un costo definido, tenemos la cantidad, qué cantidad de recursos se van a requerir para esta actividad y el total, de acuerdo a los costos y la cantidad establecida. Tenemos un total para el año, pero también tenemos un total general para los 5 años. Se consolida el presupuesto y esta es una de las formas, lo traje como ejemplo, porque generalmente las organizaciones que trabajan con población LGBTQI utilizan, ¿verdad?, para los fondos de proyecto este tipo de formatos. Los propósitos fundamentales de la contabilidad. ¿Cuáles son sus propósitos? Primero, el control. Establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Bueno, el recurso efectivo, el dinero, pueden ser los productos, las mercancías. En este caso de una empresa, hablamos de en dependencia del giro del negocio. Vamos a hablar de los inventarios o los productos que tienen primarios para la elaboración. O en este caso, para un proyecto, podría ser el material, los recursos que tienen para poder ejecutar el proyecto. Todos los activos, que todos son los activos fijos, podemos hablar de computadora, de laptop, de equipo rodante, etcétera. Así como las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Todo aquello que la organización tiene pendiente de pagar a quienes, a aquellos que le proveen los productos, los recursos o los servicios. El pago al personal, en este caso a los empleados, el pago de servicios básicos, el pago a seguro social y todos aquellos pagos pendientes, por ejemplo, si tienen que pagar a la DG y los impuestos, todas aquellas obligaciones que la organización o el negocio tiene. Entonces, ese es el propósito de la contabilidad, ese control de todas las obligaciones y todos los recursos disponibles. El segundo propósito es registrar el registro en forma clara y precisa todas aquellas operaciones efectuadas por la empresa durante el ejercicio fiscal, o sea, durante todo el año. Y como les comentaba, también se hacen registros mensuales. Si es una empresa que compra y vende el producto, pues las ventas, los ingresos y los pagos. Entonces, todo ese registro tiene que ir claramente establecido y soportado. Ahora, el otro propósito es proporcionar en cualquier momento cómo está la condición de la empresa. Nos da una radiografía, nos da una imagen clara y verídica de cómo está la situación del negocio, su condición de liquidez, si tiene los recursos disponibles para operar en el siguiente periodo y también si hay una condición de endeudamiento, cómo está la empresa. Entonces, ella proporciona una imagen clara, una radiografía de cómo está la empresa, cómo está marchando. Luego, prever con bastante anticipación el futuro de la empresa. Bien, entonces si el propósito anterior nos establece que hay una situación de endeudamiento que no tenemos para los recursos, entonces ahí donde él prevé con anticipación el futuro o cómo va la empresa. Y luego es un instrumento que sirve a tercero. ¿De qué forma? Si yo quiero obtener un préstamo bancario, el banco lo primero que va a solicitar es cómo está mi situación financiera. Independientemente si soy una empresa o tal vez soy una persona que voy a emprender un negocio y necesito una inversión, entonces él le va a pedir cómo está su nivel de ingreso y de gasto para poder ser sujeto de crédito. Entonces, este es el soporte vital, legal ante terceros.
en todos los aspectos, la contabilidad es un instrumento probatorio conforme lo establecido en la ley. Y muy importante considerar el costo. El cálculo de los costos ayudará a elaborar un presupuesto preciso que permita el seguimiento y control de los costos reales resultantes de las actividades de la organización o de un proyecto. Entonces, ¿qué es el costo? El costo se refiere al valor de los insumos, equipamiento que incurre la organización para desarrollar sus planes. Por ejemplo, el costo de un zapatero, cuáles van a ser sus costos directos de una empresa que elabora zapatos. Entonces van a ser el cuero, va a ser el hilo y va a ser la mano de obra directa. Sus insumos principales es el cuero, es la pega, es el hilo y la mano de obra. Esos son los costos directos de esa empresa elaboradora de zapatos. Ahora bien, si nosotros llevamos una contabilidad de manera general y no tenemos centros de costos establecidos, entonces lo que hacemos al final es contabilizar todos los gastos y dividirlo entre todos aquellos productos que se generaron en ese periodo. Entonces nos va a dar cuánto nos costó la elaboración, por ejemplo, de esos zapatos. ¿Por qué es importante esta clasificación de los costos? Específicamente para los proyectos o las organizaciones que disponen o que requieren de los financiadores externos o de los donantes, es muy importante determinar claramente los costos de las actividades o del financiamiento que están solicitando, porque generalmente estos donantes, ellos no financian gastos organizativos ni gastos de personal, sino lo que ellos financian son los costos directos del proyecto como tal que ellos tienen establecido. Por eso es muy importante clasificar los costos. Cuando se realizan los planes es importante tener una serie de aportaciones y estas aportaciones incluyen para poder desarrollar estos planes, el personal que los va a ejecutar, la información que se requiere, el equipamiento y destreza. La mayoría de ellas implica un costo añadido, que es el que ha de ser calculado para desarrollar un presupuesto. Entonces, es muy importante, por eso decimos, el conocimiento de los costos del presupuesto de las actividades que se piensa desarrollar o de la unidad, ¿verdad? O de la unidad económica de lo que en ese momento está produciendo o se va a producir. Entonces los costos se pueden clasificar como costos operacionales o costos directos, costos organizativos, costos de empleo de personal y los costos de inversión, ¿verdad? Todo aquello, el costo de inversión, toda la maquinaria, el efectivo o los gastos que se requirieron para poder abrir la unidad económica, el personal que los va a ejecutar, los costos organizativos de publicidad, de propaganda y los costos operacionales va a estar si son costos directos o costos de operación en este caso del proyecto. Acá tenemos un ejemplo, el cálculo del costo de material de una actividad y lo vamos a hacer sumamente sencillo. Requerimientos, materiales, pueden ser servicios, pueden ser productos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos el requerimiento, el material, qué cantidad, qué costos, cuánto nos va a costar ese material que vamos a utilizar o un producto que vayamos a utilizar o un servicio, la cantidad requerida en unidades, ya sea de un producto, bien o servicio, para la actividad a desarrollar y el costo total del artículo sería, en este caso, el total se calcula multiplicando la columna B por la C, o sea, los costos de cada una de las unidades por la cantidad. Y en este ejemplo tenemos el costo unitario de reproducción de una cartilla que consta de 15 páginas a una sola cara. Entonces, tenemos que el costo unitario por hoja es de 2 córdobas.
¿Qué cantidad se requieren? Decimos que son 20 cartillas de 15 páginas cada una. Entonces sacamos 20 por 15 hojas cada una, son 300 hojas a reproducir. Entonces, ¿cuánto va a ser el costo de la reproducción de la cartilla? Bien, el costo de por hoja por las 300 hojas del total de las 20 cartillas nos da una suma de 600 córdobas. Entonces, la suma total del costo del material para esta actividad es de 600 córdobas. Otro ejemplo, un poquito más, ya con más producto, estimar el costo de la actividad a desarrollar en el presupuesto de sesiones a realizarse de 2 días de duración, de 20 participantes cada sesión. En las sesiones se evaluará la implementación de la guía de trabajo de masculinidad con población masculina en el ámbito comunitario. Entonces acá tenemos los materiales a requerir para esa actividad. Decimos que es la reproducción de una guía de 25 hojas, marcadores acrílicos, papel bond, resma, lapiceros, y para el equipamiento se va a requerir proyector y laptop. Pero acá no lleva costo porque la organización que está desarrollando tiene apoyo y le va a ser facilitado. Por tal razón no tiene costos de equipamiento. Entonces es muy importante que cuando nosotros recibimos además de recursos financieros para ejecutar, también a veces recibimos equipo o materiales que no tienen un costo. En este caso, si por ejemplo la resma de papel nos las hubieran donado, podemos calcular el costo para saber cuánto nos va a costar la actividad. No obstante, en el caso del equipamiento, recuerden que es un servicio, entonces no lo registramos porque para registrarlo esto se realiza para el costo de la actividad y para si nosotros queremos registrar el costo del proyector y la laptop, podrían calcularse de acuerdo a la amortización que se tiene de ese equipo y aplicarlo por la hora utilizada. Pero generalmente estos costos se registran cuando se está haciendo el cierre, la rendición de la ejecución de esa actividad. Respecto a los costos de servicio, tenemos alquiler de local, que van a ser 2 días, porque dice la actividad son 2 días, y servicios de alimentación para 2 días. Y el transporte de viáticos de interdepartamental, ida y regreso. Acá tenemos, ¿verdad?, el costo de cada una de las unidades, las cantidades y el costo total. Por ejemplo, en el alquiler de local de 2 días dice que vale 1.200 el costo por día. ¿Cuántos días son? Son 2 días. Entonces multiplicamos, nos da 2.400. En los servicios de alimentación de 2 días son 150. ¿Cuántos participantes son? 20. Entonces son 40 la cantidad y tenemos 6.400. Y así sucesivamente se multiplican los costos por las cantidades y nos da el costo total. Para esta actividad dice que se requieren 9.153 córdobas. Otro ejemplo, porque este presupuesto es un ejemplo que está a un mayor nivel de detalle. Los traía con la otra diapositiva. Estimamos una actividad, un insumo. Después estimamos varios insumos, una actividad con una cantidad de insumos. Y este es un presupuesto para un año, donde dice que se van a realizar festivales semestrales con 300 participantes, van a requerir refrigerio, entrega de premios, que cada premio cuesta $100, y 4 días de festival. O sea, cada festival va a durar 4 días y va a tener un facilitador. Entonces acá tenemos los gastos de movilización para este personal que va a realizar los festivales, el toner, la cantidad de toner que va a requerir, el papel lino, ¿verdad?, que son para los diplomas, a veces se realizan diplomas o las cartas de invitación, la alimentación. Tenemos también los facilitadores, los viáticos de los facilitadores y mantas, porque generalmente la publicidad, para la publicidad de esta feria, de estos festivales, es necesario pues hacer la publicidad para que la asistencia, ¿no?,
Entonces tenemos $25 por manta. ¿Cuántas mantas van a ser? 8, por ejemplo, 8 mantas para un festival. Dice que son 25 por 8, nos da $200. ¿Cuántos eventos anuales se esperan realizar? Dice que se esperan realizar 7 eventos. Entonces multiplicamos por 7 eventos, nos da $1,400. Y así sucesivamente. Aquí está el resto de material: festones, chimbomba, cajas de chinche, masquinta y prensa. O sea, es importante. ¿Por qué va este nivel de detalle? Estos son nuestros costos. Este es el costo de esta actividad. Estos son los materiales directos para la actividad. Entonces, puede ser que en este proyecto hay un personal más allá que es el que administra el proyecto, el que ejecuta el proyecto, pero como pueden ver ustedes, decíamos anteriormente, porque es importante el manejo de los costos para los donantes, porque ellos van a financiar solamente los costos directos de las actividades. Y aunque tenemos aquí, por ejemplo, facilitadores, hay un pago al facilitador de $100 por día de festival. Entonces son 4 días, este facilitador va a recibir $400. Es recurso humano, pero es un costo directo para este proyecto. La importancia del registro de los gastos, ya sea por compra de productos, bienes o servicios, debe ser respaldada. Muy importante tomar en cuenta el respaldo de todas estas transacciones que nosotros realizamos. Veíamos, ¿verdad?, desde el inicio que la contabilidad hace un registro y que va vinculado con las actividades, cada una de las líneas del presupuesto. Entonces la contabilidad, de acuerdo a este presupuesto realizado, tiene que ir en línea con el registro contable. Entonces, para respaldar estas transacciones contables realizadas o programadas en el plan y contabilizadas en el presupuesto, entonces es muy importante disponer de un documento legal. ¿Cuál es ese documento legal? Son las facturas, ¿verdad?, por las compras efectuadas, los recibos o los contratos. Hablábamos del facilitador. Para este facilitador nosotros tenemos que hacer un contrato por esos días que va a cubrir la feria, ¿verdad? Y que este contrato, cuáles son los requisitos y el alcance que va a tener esta persona, qué sé yo, el recibo, ¿verdad? De un recibo donde se le entregó al ganador los premios que se entregaron, la lista de participantes que tiene que ir minuciosamente llenada con sus datos y su cédula de identificación. Entonces, por eso es el respaldo para la contabilidad, las facturas, los recibos y los contratos. Estos deben de ser emitidos a nombre, las facturas y los contratos y los recibos tienen que ser a nombre de la organización o del proyecto. Tomar en cuenta estos aspectos. Porque si yo soy por ejemplo, el que voy a realizar esta actividad y voy a pagar el servicio de la alimentación en el local, de los refrigerios que me brindaron, no lo van a hacer a nombre mío. O sea, no puede ir a nombre de un particular. Muchas veces los proyectos se tiene que viajar fuera de Managua, muchas veces, o a nivel de un departamento donde tal vez no hay facturas. Entonces, nosotros no podemos, tenemos que indicar a la persona que va a hacer esa ejecución que se tienen que realizar los nombres, la factura a nombre del proyecto o de la organización. Otro aspecto muy importante es que no se pidan facturas en blanco y después las vamos a llenar. Eso no es permitido. O que esta factura se vayan a alterar, tengan borrones, presenten manchas. Entonces no pueden ser alteradas. O sea, el soporte, el respaldo para poder contabilizar y registrar esa operación del presupuesto en el sistema contable tiene que ser la factura, y estas facturas tienen que ser emitidas. Otro detalle muy importante: si nosotros esperamos recibir donaciones de X organización, por ejemplo, yo no puedo estar pensando en incluir una factura antes de que me han otorgado el primer desembolso. O sea, que las facturas tienen que ser emitidas antes de la fecha del otorgamiento del fondo.
no se permiten antes la factura, serán rechazadas. Así hay que tomar en cuenta estos aspectos. Todo servicio o bien adquirido deberá contar con el número RUC del proveedor. O sea, hoy por hoy, ¿verdad? La DGI, hasta en las pulperías tienen número RUC. O sea, ahora todo mundo trabaja con número RUC. Antes una pulpería no tenía número RUC, pero ahora sí lo tiene. Entonces, en cualquier negocio que se vaya a hacer una compra, tienen que pedir la factura con el número RUC del proveedor. Entonces, todos los pagos efectuados deben sujetarse al presupuesto. No podemos salirnos de las líneas presupuestarias que están definidas por cada una de las categorías presupuestarias con la que ha sido aprobada la entrega de los recursos financieros. Muy importante tomar en cuenta, porque si ustedes quieren hacer algún cambio, tienen que hacer una carta formal y antes de poder ejecutar en otra línea de presupuesto, se debe de hacer la solicitud y ajustarse, como decíamos al inicio, un incremento, una disminución en el presupuesto en determinada línea de gasto. Bien, entonces acá tenemos una actividad que van a desarrollar ustedes. Dice acá, ¿qué es lo que se pide? La organización emprendedora LGBTIQ recibirá fondos para desarrollar actividades promocionales, en la cual se contemplan 2 ferias promocionales en los departamentos de Masaya y Granada para los próximos 6 meses del año. Se estima la participación de 500 personas. Los requerimientos para desarrollar las ferias son: 1. ¿Qué requieren para esa feria donde va hacia Granada y Masaya? Combustible para la movilización de Managua departamento. Bien puede ser, si tienen el vehículo, pueden estimar el combustible. Si no tienen vehículo y se van a transportar en bus, ahí tienen que estimar el pasaje del transporte interurbano y tiene que ser de acuerdo a la tarifa que cobra el Ministerio de la Construcción y Transporte. Igualmente, el pasaje, si van a transportarse en pasaje en bus urbano, también el costo del pasaje y cuántas rutas tomaron. O si no, si van a viajar en taxi, en bus interurbano, igual. O si van a alquilar un vehículo para transportarse, todo ello lo tienen que manejar dentro del marco que ustedes tienen de los fondos disponibles. Entonces, ese combustible puede ser si tienen vehículos, como les comentaba, así van a desarrollar la actividad, o si se van a transportar en buses, autobuses, o sea, en vehículos colectivos o vehículos selectivos, que es el taxi. El alquiler del sonido. Voy a utilizar sonido. ¿Cuánto me va a cobrar para ese día de la actividad? Los toldos. Voy a requerir toldos. ¿Cuánto? 1, 2. ¿Cuánto me va a costar el alquiler de ese toldo? Las mesas y las sillas en las que yo voy a estar promocionando. ¿Cuánto voy a alquilar? Material promocional. ¿Qué material voy a requerir para promocionar, para dar a conocer esta actividad que se va a realizar? Entonces, voy a requerir panfletos, voy a requerir manta, etcétera. Entonces, ustedes van a definir y se tiene que jugar dentro del monto establecido de lo que yo tengo para poder ajustar este presupuesto a los requerimientos. Los artículos promocionales. Voy a dar premio en esta actividad como llaveros con el nombre de la organización o el mensaje de lo que yo voy a desarrollar en esta actividad. Lapiceros, pueden ser sombrillas, a la gente le encanta su sombrilla, recibir una sombrilla más que un llavero, termo o tazas. Como les decía, tienen que jugar con el disponible que tienen para definir qué tipo de producto o qué tipo de servicios van a adquirir. Lista para asistencia y entrega de premios, el agua y refrigerios para los promotores y personal de apoyo. Entonces, ¿qué se quiere para esta actividad? Se pide estimar el costo para esta actividad, para elaborar el presupuesto, para incorporar esta actividad dentro del presupuesto. Entonces, hay que trabajar esta actividad. Como conclusión, ¿qué tenemos? Que la estimación de un buen presupuesto está dado por la precisión de los costos. Entonces, esta es la relación que veníamos viendo de la contabilidad, quien registra todas las operaciones, las transacciones
Y los costos es la contabilidad, como decíamos al inicio, es un registro de todas las transacciones. Otro aspecto muy importante, que la base de información de los costos está registrada en los registros contables de la organización. La actualización de los precios de los productos, bienes y servicios. O sea, yo tengo registrados los costos de determinados productos y equipos dentro de la contabilidad o dentro de mi sistema de registro, ya sea que sea una organización formal o un pequeño negocio. Entonces yo tengo que tener por lo menos, le piden a uno registrar sus ingresos y sus gastos, los voy detallando. Entonces acá yo tengo que tener, si yo tengo el precio del producto, yo tengo que actualizar, aunque lo tenga, yo tengo que ver también, un buen negocio es estar al día con la información de los costos de nuestros insumos para producir nuestros productos. Entonces hay que actualizar también los costos de los productos en el mercado. Y el respaldo, muy importante, que hablábamos de la factura, el respaldo de las erogaciones por compras realizadas en los procesos de la organización o del negocio. Así que les agradezco mucho por su atención. Tengan muy buenas tardes.